nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré una vez más aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Siga usted alabando con vuestras palmas. Cantamos a Jesús. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Buenas, queridos hermanos, un gusto de poder saludarles a través de este medio. Yo sé que todos estamos en casa y tenemos que apoyar esta medida. Dios quiera que pronto podamos volver a vernos, pero mientras tanto vamos a orar y vamos a estudiar la palabra por este medio. Yo quisiera contarles algo especial. Tengo esta corbata que me regalaron hace 2 años una misionera que está en Medio Oriente y buscaba una ocasión especial para poder usarla. Y creo que esta es la ocasión especial. Todos los países representados aquí están pasando el mismo problema que nosotros. Por eso, en este momento, yo les pido que donde estén inclinen sus rostros y vamos a levantar una oración a favor de nuestro país y del mundo entero. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, levantamos nuestros corazones a ti, Señor. Padre, desde aquí, Señor, desde Lima, Señor, queremos levantar el corazón para suplicarte, Señor, que tengas misericordia de nuestra patria y del mundo entero, Señor. Mira, Padre, que necesitamos de tu presencia. Entendemos que tú hablas, Señor, que tú estás hablando a tus hijos, que tú estás hablando al mundo entero, Señor. Y suplicamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, tengas piedad, Señor. Padre, que pare esta mortandad, Señor. Padre, que se detenga este virus, Señor. Oramos, Padre, apelando a tu misericordia y a tu gracia. Que en medio de estas circunstancias, Señor, tú, Padre, nos sostengas,
nos des ánimo, nos des aliento, Señor, para seguir, Señor, Padre, perseverando en ti, Señor. Somos tus hijos, confiamos en ti, Señor, y tu palabra nos dice, Señor, que ¿a quién más tenemos en los cielos sino a ti, Señor? Y Padre, esa es una tremenda verdad, Señor. Tú eres nuestro Dios y por lo tanto, Señor, solo podemos ir a ti para suplicarte, Señor, que pongas tu mano de misericordia, Señor. Padre, bendice a las autoridades de nuestro país. Dale sabiduría, Señor, para poder dirigir la nación. Oramos, Padre, que tengas misericordia también de las familias afectadas, de los que están en los hospitales, Señor, o enfermos en casa. Cuídalos, sánalos, pon tu mano de misericordia, Señor, sobre ellos. Y Padre de corazón, Señor, en un mismo espíritu, Señor, te decimos, Señor, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestro mundo, Señor. Suplicamos, Señor, aquí con tu iglesia, Señor, sánanos, sana esta tierra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré,
a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Antes de ir a la palabra, quisiera darle algunos anuncios, queridos hermanos. En primer lugar, quiero explicarles que desde el miércoles a las 00 horas hemos comenzado lo que llamamos 24/7. 24 horas de oración, 7 días a la semana. Cada zona, cada sede está involucrada en orar 1 hora. Y es precioso ver cómo el Señor todos estos días nos ha regalado una gran cantidad de personas que están en la brecha a favor de la situación en que estamos viviendo. Por eso queremos que te unas. Llama a tu pastor y pídele el horario que le toca. Entonces, juntos estaremos ante el altar del Señor para interceder por la situación en que vivimos. En segundo lugar, estamos comenzando el curso de verdades fundamentales. Sí, hermanos, la iglesia sigue adelante. Verdades fundamentales
vía virtual. Entonces hay 2 horarios. El día de domingo será a las 10 de la mañana y a las 11:30. Si usted conoce a alguien que quiere llevar el curso, que debe llevar el curso, entonces avísele a su pastor, avise a un pastor o llame al WhatsApp de nuestra iglesia al 9975-55330 y usted dé el teléfono de la persona y el domingo a esa hora le llegará una invitación para que se una a una conferencia virtual y allí estará aprendiendo de la palabra del Señor. Hermanos, nuestro boletín estará fijado en los comentarios debajo de este video y queremos que ustedes puedan leerlo y enterarse de las actividades de nuestra iglesia. Bien, ahora sí queremos dar pase a la palabra del Señor y en esta oportunidad nuestro predicador será el pastor Raúl Peña. Dispongamos el corazón para escuchar la palabra del Señor. Muy buen día, mis hermanos, en este tiempo tan particular que nos permite tener el Señor. Voy a leer la palabra asignada para este tiempo, que se encuentra en Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 12, del 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta ocasión. Te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón, para compartir de ella y poder ser pertinente y adecuado para estos tiempos tan particulares a los cuales hemos arribado, no solamente en nuestro país, sino en el mundo en el cual vivimos también. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos así, pidiendo tu ayuda, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta porción, el escritor está hablando de aquello que nos motiva en la vida cristiana. Por un lado, tenemos que entender que no hemos de motivarnos por el miedo o por el temor, tampoco por la ley y por sus demandas sobre nosotros, tampoco por el esfuerzo propio que hacemos a veces para creer o servir al Señor. Si creemos y servimos por miedo, como aterrorizó la ley a Israel, nos perdemos algunos de los beneficios y bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por otro lado también entender que al convertirnos no nos acercamos a una montaña terrenal para encontrarnos con Dios. El cristianismo no tiene un centro geográfico terrenal. Dice el relato sagrado que hemos llegado a la ciudad celestial, a la asamblea de Dios en el cielo, a un juez divino, justo como hemos de ver en su momento. Pero lo más significativo es que nos hemos acercado a un mediador que derramó su sangre por nuestros pecados allá hace 2000 años. El texto va a contrastar, va a diferenciar dos cosas muy importantes. Por un lado va a hablar de dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. Va a hablar de dos montes, el monte Sinaí y el monte Sión. Y por lo tanto
eso nos da pie para dividir el tema en dos cláusulas también. En primer lugar, el bosquejo, que a continuación está ahí presentado, es, en primera instancia, un Dios impresionante en el monte Sinaí, y la segunda parte, un Dios impresionante en el monte Sión. Esas son las dos estructuras de este texto que hemos de desarrollar. En primer lugar, un Dios impresionante en el monte Sinaí o el monte terrenal. Va desde los versículos 18 al 21. Tenemos que hacer un pequeño resumen histórico, muy apretado, por cierto. ¿Qué hace recordar al pueblo este monte Sinaí? Toda esta porción va a hacer un recuerdo, un recordaris de la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí, y todos los detalles subrayan el horror de la escena, humanamente hablando, por cierto. Aquí se trata de todo lo que el hombre podía esperar bajo el antiguo pacto. Un Dios de majestad solitaria, separado absolutamente del ser humano y que inspiraba un terror demoledor. Por eso que esta sección va a enfatizar en tres cosas. En primer lugar, va a hablar de la absoluta majestad y soberanía de Dios. Versículos 18 y 19, primera parte, donde dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Si nos percatamos, esta sección está hablando y evidenciando más bien el poder de Dios que el amor de Dios. Está hablando de expresiones muy fuertes: fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y una voz que hablaba. Habla entonces del poder, no tanto de su amor. Pero en segundo lugar, hace hincapié esta sección también de la absoluta inaccesibilidad de Dios. Versículo 19, segunda parte, al 20, donde dice: la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada. Es decir, mis hermanos y amigos, lejos de estar abierto al acceso de Dios, el que intentaba acercarse a Él encontraba más bien la muerte, porque era un Dios santo, 3 veces santo, y un hombre, el hombre pecador. Pero en tercer lugar, el tercer aspecto en el cual se hace énfasis en esta sección, en el versículo 21 habla del absoluto terror de Dios. Dice ahí literal: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Aquí no hay más que un temor sobrecogedor que tiene miedo. Aún el gran Moisés, el mismo Moisés, tiene miedo de mirar y aún de oír, fíjense. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por qué sucedió todo lo anterior? ¿Qué motivos habían ahí? 3, rapidito. En primer lugar, para producir el respeto por Dios y sus leyes. El pueblo debía entender que había un respeto por Dios y las leyes que Él había establecido. Pero en segundo lugar, también para que el pueblo conociera sus juicios terribles sobre el pecado, sobre el individuo y sobre la nación también, que en algún momento le había dado la espalda al Señor. Y en tercer lugar, como consecuencia de lo anterior, también era para producir un temor reverente. No tanto el miedo en sí, sino el temor reverente que se traduciría en plena obediencia a sus mandamientos. Ahora bien, el temor a la condenación de Dios, no hay duda que va a abrumar a los seres humanos, y en particular a aquellos que están perdidos, cuando estos así lo entienden. Puede que aún lo contengan en su vida personal, y por eso que uno puede ver que algunas personas escépticas, ateas, agnósticas, muchas veces
en crudas y duras experiencias, vienen a acercarse al Señor. Aún aquellos corazones que se han endurecido por su propia voluntad y han pasado tiempo, años, engañados por el pecado, anhelan la oportunidad, en su momento, en su fuero interno, anhelan la oportunidad de ver la posibilidad de acercarse al Señor. Aún en el hecho de muerte, ¿cuántas personas han venido a acercarse al Señor? Hebreos 10:31 va a decir, por ejemplo, un texto que ya se ha visto: es terrible caer en las manos del Dios vivo. Pero gracias a Dios que esta sección no solamente nos habla de ese Dios al cual el pueblo de Israel le tenía terror porque no podía acercarse a Él. En segundo lugar, la segunda sección nos habla de este Dios impresionante, pero en el monte Sión, ese monte celestial al cual hemos venido cuando nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, a partir de esta sección, uno va a ver la diferencia y todo un contraste. Y es que el cristiano, quiero hacer una aplicación, y es que el cristiano, mis hermanos, está en un nuevo pacto y en una nueva relación con Dios, que es una relación de amor. Por lo que a partir de aquí vamos a ver un contraste o diferencia entre lo que es el monte de Sión como también del monte Sinaí. Así que vamos a dejar de titubear y ser valientes para acercarnos a este nuevo monte al cual el Señor nos ha llamado. Y entonces el autor hace una especie de listado de las nuevas glorias y realidades y experiencias que le esperan al creyente cuando ha venido al Señor. En primer lugar, en el versículo 22, primera parte, va a hablar, dice, que se habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. En primer lugar, entonces, está hablando de que al creyente le espera la nueva Jerusalén. Nuestra relación con Dios, entonces, a partir de aquí, ha sido hecha con una experiencia muy particular. Nosotros venimos ya a otro monte, no al monte Sinaí, sino a ese monte Sión, el nombre de la colina donde se encuentra actualmente Jerusalén, la ciudad y monte amado del rey David. Mientras que el monte Sinaí fue marcado por el miedo y el terror, el monte Sión es un lugar de amor y de perdón. Mientras el monte Sinaí está en el desierto, este monte de Sión está en la ciudad del Dios viviente. Mientras el monte Sinaí hablaba de las cosas terrenales, este monte de Sión habla de las cosas celestiales. Por eso es que decimos también que mientras que en el monte Sinaí todo era exclusión, en este monte más bien habla de cercanía, habla de invitación, y cuánto más en este tiempo como Dios nos invita a acercarnos a Él. Mientras que en el monte Sinaí se hablaba de la ley, en este monte todo es sobre la gracia de Dios que invita al pecador a acercarse a Él. Algún día este mundo va a acabar con todas sus transitoriedades, con todos sus miedos, con todos sus misterios y con todas sus separaciones. Pero al cristiano se le ofrece una vida nueva, una experiencia nueva en esta nueva Jerusalén. Pero en segundo lugar, la segunda parte del versículo 22 dice: sino que os habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. En segundo lugar, entonces nos dice que al creyente le esperan los ángeles reunidos en una jubilosa asamblea. Mientras que en el monte Sinaí solo a Moisés se le era permitido acercarse al Señor, en el monte de Sión dice aquí que una compañía de muchos millares, una congregación de ángeles, era invitada a acercarse. Para el cristiano, el gozo en el cielo es de tal envergadura que hace inclusive que los ángeles se encuentren jubilosos, como cuando dice la palabra del Señor que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así de igual manera los ángeles, dice, se contentan cuando nos acercamos al Señor. Pero en tercer lugar,
La primera parte del versículo 23 dice, sino que os habéis acercado también, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En tercer lugar, entonces, nos espera el pueblo escogido de Dios. El autor de la carta usa dos expresiones aquí en esta sección. En primer lugar, habla de literalmente aquellos que son primogénitos. Y el primogénito tenía una particularidad. Tenía la herencia y el honor. Y ese es el privilegio que nos da el Señor. Pero en segundo lugar dice, inscritos, primogénitos, inscritos en los cielos. Mire que en la antigüedad, los reyes que registraban en los registros, valga la redundancia, en los registros civiles, el nombre o los nombres de los ciudadanos que eran fieles a ese reino. Así que el cristiano también está registrado por ser una persona fiel en los registros del Señor. Pero en cuarto lugar, y esta partecita es muy particular en este tiempo, la segunda parte del versículo 23 dice, sino que os habéis acercado a Dios, el juez de todos. En cuarto lugar, ¿sabe a quién más? ¿Quién más nos espera? Nos espera, dice, Dios, el juez justo. En el Antiguo Testamento, frecuentemente se le presentaba a Dios como juez. Y me he prestado del rey David y del profeta Isaías un par de versículos. Fíjese que en el Salmo 56 dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez, Dios como juez. En el Salmo 96:13 dice, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Dios como juez. Hay muchos textos que hablan de la justicia de Dios. Y más aún para estos tiempos, cuán particular es reflexionar en la justicia de Dios también. Pero el profeta Isaías dice en el capítulo 2, versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Fíjese. Y en Isaías 51:5 dice él, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Mire qué interesante, el Dios juez justo, juzgando a la tierra, juzgando a este universo. Pero no solamente el juicio radical, también habla de este juicio consolador, porque la última parte del versículo 5 de Isaías 51 dice, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo, dice, ponen su esperanza. Qué hermoso saber, queridos hermanos, que no solamente encontraremos a un Dios en un tribunal blanco, aquellos que no son del Señor, obviamente, pero aquellos que sí son del Señor en el tribunal de Cristo. Pero en quinto lugar, la tercera parte del versículo 23 dice otra verdad. Dice que no os habéis acercado, sino a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué nos dice en quinto lugar entonces? Que también nos esperan los espíritus de los justos, de aquellos que han sido hechos perfectos. No que hoy somos perfectos, no lo somos, pero paulatina y progresivamente estamos en ese camino de perfección. Vamos haciendo un resumen. Dice que nos espera la Nueva Jerusalén en primer lugar. Nos esperan los ángeles en segundo lugar. En tercer lugar, nos esperan el pueblo escogido de Dios. En cuarto lugar, nos espera el juez justo. En quinto lugar, los espíritus de los justos que han alcanzado su meta. Pero en sexto lugar, diríamos lo que corona esto es lo que dice la primera parte del versículo 24, que dice, sino que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¡Qué hermosa realidad! Mire que aquel que inició este nuevo pacto lo hizo posible allá en la cruz del Calvario, y eso generó una nueva relación con Dios. Mientras que en el monte Sinaí
Moisés era el mediador. En este monte Sión nos está diciendo entonces que Jesús es el mediador. Nos hemos acercado al Señor en respuesta a algo, a esa invitación que Él siempre ha hecho y sigue haciendo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Él disfrutamos del reposo ante la fatiga del pecado y sus consecuencias. Ante Él disfrutamos del descanso que nos puede estar generando esta circunstancia que hoy estamos viviendo. Él fue el sumo sacerdote, perfecto y perfecto en su sacrificio, que hizo accesible lo inaccesible, y eso fue al precio de su sangre. Nos acercamos a una nueva Semana Santa, que realmente es el momento para reflexionar, para pensar en este sacrificio que hace 2000 años Él hizo a la cruz del Calvario. Por eso que el escritor de la carta a los Hebreos nos dice que se habéis acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Y no hay otro mediador. Y cuán importante es en este tiempo acceder a esa mediación, a esa relación con nuestro Señor. Pero en séptimo lugar, la segunda parte del versículo 24, hay lo que yo le llamaría un curioso contraste entre la sangre de Abel y la sangre de Jesús. Dice la última parte del versículo 24, entonces dice, os habéis acercado también al nuevo pacto, a Jesús el mediador, y a la sangre rociada que habla mucho mejor que la de Abel. Ahora bien, mientras que en el monte Sinaí nos trajo el antiguo pacto, el cual era ratificado por medio de la sangre de animales, el monte de Sión nos trae un nuevo pacto, el cual es ratificado por la sangre del unigénito Hijo del Señor. La Biblia dice en Génesis 4:10 que cuando Abel fue asesinado, dice literalmente, su sangre clamaba y pedía venganza desde la tierra. Pero cuando el Señor Jesús fue asesinado también, su sangre más bien abrió el camino de la reconciliación y del perdón. Su sacrificio hizo que los hombres pudieran ser amigos de Dios. Ayer enemigos, alejados de la ciudadanía celestial, hoy somos amigos cercanos a Él. La humanidad había vivido bajo el terror de la ley y Dios ahora estaba a una distancia infranqueable en ese tiempo, pero hoy cercano a través de la sangre de Cristo Jesús. Cuando Él vino y vivió y murió por nosotros, ese Dios tan distante se hizo cercano y se abrió el acceso a su presencia. Él abrió el velo por nosotros y por eso nos acercamos a Él en actitud de fe, obediencia y confianza, obviamente. Le mencionaba que en el cuarto segmento, cuando hablaba que nos hemos acercado a ese Dios justo, Dios como juez. Algunos en estos momentos me han preguntado cuál es la posición que tenemos respecto a las situaciones que estamos viviendo. Algunos han ponderado, y yo días atrás alguien colgó un material que compartimos meses atrás, donde hacíamos un pequeño análisis de 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, buscare mi rostro y se apartare de su mal camino, dice el relato sagrado, yo oiré desde los cielos, yo perdonaré sus pecados y en particular sanaré su tierra. Pues bien, este Dios justo va a sanar nuestra tierra en función a muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que se sana? Se sana lo que está enfermo, obviamente. Sin embargo, eso nos permite mencionar algo rapidito. La desobediencia y falta de sometimiento a su palabra ha generado que la tierra esté enferma y se convierta en mala, peligrosa y estéril. Nuestra creación ha sido mal administrada por nosotros, sus criaturas, mis hermanos. La hemos contaminado, la hemos enfermado, hemos talado árboles, hemos construido en cauce de río y muchas situaciones hemos mal administrado esta creación. Y entonces
todas esas situaciones genera consecuencias, trae malas consecuencias, trae desgracias, trae accidentes, trae cambio climático, trae un montón de contaminaciones. Y de esas situaciones, de todo le echamos la culpa al Creador, de lo que nosotros como criatura hemos hecho. Y esto ha generado muchas veces, muchas consecuencias, tristes por cierto, y dolorosas también, la cual inhabilita el propósito de Dios para el hombre. Decía hace un instante, ¿qué es lo que se sana? Lo que está enfermo, porque dice ahí, yo sanaré su tierra. ¿Y qué está enferma? La tierra, obviamente. Ustedes pueden en casa, obviamente, revisar todo Deuteronomio 28 y mire algunas de las enfermedades que tiene nuestra tierra. Versículo 18 dice, desgracia, esterilidad, ruina, pobreza, endeudamiento, quiebra de negocios. Versículo 19 habla de la falta de seguridad en el andar cotidiano. Versículo 22 habla de enfermedades contagiosas, plagas en las cosechas. La sección del 49 al 57 habla también de humillación nacional y derrota. Versículo 59 habla de plagas terribles, desastres prolongados, males severos y permanentes. Y en el 67 cierra esto diciendo que habría desesperación en la mañana y en la tarde. Es decir, mis hermanos, la desobediencia ha traído como fruto destrucción, enfermedad y ruina al mundo que le ha dado la espalda al Señor. Hay un hombre llamado C.S. Lewis, el autor de las famosas crónicas de Narnia. Él tiene un pensamiento, si bien es cierto, muy radical, muy severo, pero dice una gran verdad. Él dice, dolor y sufrimiento son el megáfono de Dios a un mundo sordo. Es muy fuerte esta realidad, pero es lo que estamos viendo en este mundo en el cual estamos viviendo también. Pero no queda ahí, gracias a Dios. Dios, como dueño de la tierra también, es quien trae la cosecha, el alimento, el orden y la paz también. El Señor hará que la tierra una vez más sea próspera, que haya riqueza, que haya alimento en el país. Aunque haya crisis, Él traerá sanidad. Si acatamos obviamente las indicaciones de Él, nunca faltará lo necesario. Y no solamente lo necesario, también habrá prosperidad material, esa plusvalía que necesitamos en este tiempo también. Se cuenta la historia, y con esto voy cerrando, la historia de don Abraham Lincoln. Ustedes saben por la historia que él enfrentó una guerra llamada la Guerra de Secesión o Guerra Civil. Por 4 años, entre 1861 a 1865, fue un conflicto muy sangriento, muchas muertes, de mayor crisis en el país. Y se cuenta que el presidente de los Estados Unidos, él siempre buscaba a Dios, oraba en esos momentos. Y entonces una persona muy particular vino y le preguntó lo siguiente. Le dice don Abraham, ¿por qué siempre oras cuando hay momentos difíciles en tu país? Y Lincoln responde 3 cosas. Número 1 dice, oro porque es el mejor y único remedio que conozco. No existe otro. Oro también, dice, porque la sabiduría que tengo y las personas que están a mi alrededor son insuficientes para resolver muchas dificultades. Y dice más, y oro porque la única manera de sobrellevar todo esto es orando ante el Señor. Solo en Él confío y solamente a Él sirvo. Lincoln confesó que el único remedio es la oración ante el Señor. Fuera de ella no existe. Solo Dios es nuestro remedio. No existe otro. Por lo que Dios es mucho más grande que cualquier enfermedad, cualquier monte, cualquier diluvio, cualquier terremoto o cualquier problema climático que experimente nuestro mundo. Dios es mucho y mayor que eso. Queridos hermanos, termino con una promesa que para mí años atrás fue una bendición en mi vida, en la vida de mi familia. Nahum 1:7
dice el relato sagrado. Dios es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que confían en Él. Le repito, Dios es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que confían en Él. Hay muchas versiones de este versículo que van a ministrar obviamente nuestra vida. Quiero orar antes de finalizar este momento. Padre misericordioso, estamos tan agradecidos que por tu gracia hoy nos has guiado al monte Sión. Ayúdanos a mantenernos firmes en Él y en particular en ti y a ser tuyos en todas las circunstancias de la vida, duras o crudas, difíciles o fáciles. En todo momento y en toda circunstancia toma nuestra vida, lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Ponemos delante de ti en esta hora, Señor. Consuela, Señor. Trae fortaleza, ánimo a aquellos que están experimentando este tiempo tan especial que vivimos. Ayúdanos y que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento espiritual, nuestro pan cotidiano, que consuele, anime y fortalezca nuestras vidas, porque así te lo pedimos en gratitud, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. El privilegio de los creyentes es ofrendar y diezmar. Y vamos a tener un tiempo especial de oración por nuestros diezmos y ofrendas. Inclinemos nuestros rostros. Padre Dios, tú eres dueño de todo. Tú eres el proveedor, Señor. Padre, tú nos das el abrigo, nos das la casa. Tú nos sostienes, Señor. Tu palabra nos enseña que todo viene de ti. Y Padre, siendo conscientes de la provisión diaria que tú, Señor, nos das, nosotros, tus hijos, los creyentes, Señor, Padre, ofrendamos y diezmamos de corazón. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El Abre Caminos. Queremos escuchar primeramente las voces de las damas. Con todo el corazón y con todas sus fuerzas decirle: aquí estás y te vemos por fe. Te adoraré. Las voces de las damas. Te adoraré. Cantamos todos. Aquí estás, te vemos por fe. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Le cantamos: poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Poderoso, poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Todos. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré,
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Todos juntos, poderoso. Poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Poderoso, poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. vamos a decirle juntos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás aquí estás. Te vemos por fe. Queremos escucharlos. Te adoraré. Dígalo. Te adoraré. Solo vuestras voces. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Solo vuestras voces. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Queridos hermanos, no olvidemos a nuestros misioneros. Nuestros misioneros están en la misma situación que nosotros. Y este tiempo es el de ponernos en la brecha al favor de ellos. Entonces, vamos a tener un tiempo final de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar por las personas que en obediencia al Señor han salido a misiones. Oremos. Padre, oramos por tus hijos que han obedecido a tu palabra, Señor, y están en misiones. Por cada uno de ellos, Señor, levantamos nuestro corazón y nuestra oración, que los bendigas, que los ayudes en este momento difícil, que les proveas para las necesidades, que tú, Señor, seas con ellos dándole ánimo y que no olviden la misión, Señor, de ser instrumentos de la extensión de tu reino, Señor, aquí en la tierra. Padre, desde aquí, su iglesia, levantamos nuestros corazones a favor de ellos. Guárdalos del mal. Guárdalos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, hermanos, quiero compartirles un versículo de la palabra. Dice en Números capítulo 6, versículo 24 en adelante: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz. Que el Señor nos bendiga.